La paz en Europa. Un tema muy pertinente, dado que la guerra en Ucrania acaba de entrar en su 6º mes la semana pasada, en el mismo día en que Ucrania celebró su Día de la Independencia. Para este debate me complace decir que recibiremos en el escenario a la política ucraniana Yulia Tymoshenko, ex primera ministra en 2 ocasiones y una de las principales caras de la Revolución Naranja. También nos acompañará Hroi Nemyria, el vicepresidente primero de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de Ucrania, a quien también damos una cálida bienvenida. Y para tener la visión y la perspectiva de la Unión Europea, de Croacia y Polonia, también daremos la bienvenida a Kolinda Grabar-Kitarović, la expresidenta de Croacia, y a Aleksander Kwasniewski, el expresidente de Polonia. Denle un aplauso. Bienvenidos a la sala. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias a nuestro público por su atención. Ahora hablará en su lengua materna, el ucraniano, y usted nos ayudará con un poco de interpretación, así que muchas gracias por ello. Mi primera pregunta de hoy es para Yulia Tymoshenko. La idea de que millones de familias ucranianas puedan volver a una Ucrania pacífica sigue pareciendo muy lejana. Así que mi pregunta es, ¿cuándo cree que esto será una realidad? Ahora la pregunta más difícil es, ¿cuándo terminará la guerra y cuál es el camino hacia la paz? Hoy en día en el mundo se considera que hay 2 caminos hacia la paz. Un camino es el de ganar en el campo de batalla y el segundo camino es apaciguar al Kremlin y a Putin y acordar algún trato. En muchos países europeos empiezan a hacer pequeñas insinuaciones de que por culpa de la guerra tienen una alta inflación, dificultades sociales, económicas y políticas. Por lo tanto, vamos a terminar esta guerra con un tratado de paz. Pero ahora quiero ser muy clara. Desgraciadamente, no hay 2 caminos, solo existe uno, y es la victoria en el campo de batalla. Y ahora explicaré por qué. Porque en el acuerdo de paz ofrecido por el agresor contra Ucrania consta de 4 puntos principales. Tenemos que dejar con ellos los territorios que conquistaron y aceptar este hecho, concederles y agradecerles que nos hayan quitado parte de nuestro territorio. Pero hay que tener en cuenta que lo que hoy está ocupado temporalmente en Ucrania es esencialmente un territorio igual a la superficie de Portugal. Por lo tanto, es inaceptable para Ucrania y para todo el mundo libre ser privado de territorios por medio de la guerra. Su segundo requisito es que Ucrania nunca se convierta en miembro de la OTAN y permanezca indefensa para siempre. El tercer requisito es reducir el ejército ucraniano a un número tal que sea incapaz de defender a Ucrania. Esto es esencialmente un desarme unilateral. Esto significaría una rendición de Ucrania en el futuro y esto es lo que quiere el Kremlin. Y el cuarto requisito es humanitario. Debemos renunciar a nuestra lengua en favor del ruso. Debemos renunciar a nuestra historia y cultura y seguir el camino de la rusificación. El Kremlin no va a renunciar a estas condiciones y, por tanto, esto no es un acuerdo de paz. En realidad se trata de una capitulación que quieren arreglar con la participación de Ucrania. Nadie en Ucrania, desde el presidente hasta un niño ordinario, aceptará estas condiciones. Es imposible. Y quiero decirles que este no es el camino hacia la paz, es un camino para continuar la guerra. Y por eso, junto con 50 países unidos en la coalición Ramstein para ayudar a Ucrania, conseguiremos definitivamente la victoria. Y ahora mismo, en este momento, el ejército ucraniano está llevando a cabo una contraofensiva. Señor Nemyria, usted no solo es un intérprete, está aquí porque queremos escucharle a usted también. Así que la misma pregunta a usted. ¿Cree usted que estamos ahora en modo de guerra larga? Mucha gente pensó de manera similar en 2008, cuando la Federación Rusa atacó a Georgia y ocupó, y sigue ocupando, el 25% del territorio georgiano. Mucha gente pensó lo mismo en 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea y ocupó una parte importante de mi patria, el Donbass. Pensaron que eso sería suficiente para Putin, porque lo único que realmente le importa es Crimea.
Y si Crimea es negociable, entonces no avanzará más. No es el caso. Se está moviendo más allá. Así que, por lo tanto, la respuesta a la pregunta no tiene que ver con la distancia ni con el tiempo. Se trata de las conclusiones correctas y de las lecciones que hay que aprender. Y hay dos lecciones que creo que son muy valiosas. La primera conclusión, la primera lección, el 24 de febrero, trajo un acontecimiento extraordinario. Las zonas grises han desaparecido. Ya no hay zonas grises en Europa. ¿Qué son las zonas grises? Los países que están en medio. Los diplomáticos de la época de la Guerra Fría que jugaban a ¿qué papel es mejor para los países de en medio? ¿Puentes, zonas de amortiguación u otra cosa? Pero el hecho mismo de que Finlandia y Suecia, cuando empezó la guerra, decidieran entrar en la OTAN y no estuvieran dispuestos a seguir en el vacío de seguridad que hay en medio, es una lección muy poderosa que deben aprender los demás, y no solo para Europa, sino también en regiones como el Pacífico. Y la segunda conclusión y la lección que hay que aprender, ¿cuál es el valor de algo llamado garantías de seguridad? Para Ucrania es muy importante porque en 1994 renunció al tercer arsenal nuclear del mundo, mayor que el de Reino Unido, Francia y China juntos, a cambio de adherirse al Tratado de No Proliferación. El tercer arsenal nuclear consistía en 2.000 ojivas estratégicas, 176 misiles balísticos intercontinentales, 44 bombarderos estratégicos y 2.500 armas nucleares tácticas. Todo ello fue transferido a Rusia y destruido. Y a cambio, Ucrania recibió garantías de seguridad en el antiguo memorándum de Budapest, firmado por el presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, en aquel momento el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el primer ministro del Reino Unido, John Major. Así que cuando empezó la guerra, Ucrania dijo, tenemos garantías de seguridad, de integridad territorial, soberanía e independencia. Y fue uno de los garantes el que atacó a Ucrania. Entonces, las instituciones internacionales, que son los garantes, no fueron capaces de cumplir su promesa. Así que este precedente no se refiere solo a Ucrania. ¿Cómo puedes atreverte a negociar o a garantizar algo serio con países como Irán, Corea del Norte u otros, cuando lo que se dio a los países que se desnuclearizaron voluntariamente es una promesa que se ha roto y que las garantías de seguridad resultaron ser garantías confusas? Así que estas son las lecciones. A menos que aprendamos estas lecciones, no solo Ucrania, sino todos los demás, creo que estamos condenados a repetir lo mismo, pero de una forma más horrible y más fea en algún momento del futuro. Es una llamada de atención. Y en lo que respecta a las lecciones aprendidas, si miramos atrás, quizás a 2014, ¿podría Europa haber hecho más entonces, cree usted? Absolutamente. Creo que tenemos una responsabilidad colectiva por lo que está ocurriendo en Ucrania hoy, por esta invasión abierta que comenzó el 24 de febrero. Creo que nuestra reacción colectiva en 2014 fue lenta. No fue lo suficientemente fuerte. Y en contraste con eso, creo que la reacción que vimos después de la invasión abierta del 24 de febrero, la guerra abierta de Rusia contra Ucrania, uno de los elementos que el presidente Putin, había calculado mal, fue la velocidad y la profundidad de la reacción de la Unión Europea, de la OTAN y de la comunidad mundial colectivamente. Ahora, por supuesto, la cuestión es si eso se va a mantener, ya que viendo la situación actual en Ucrania, por supuesto, a falta de una victoria militar absoluta, la única manera de poner fin a una guerra es una solución diplomática, para la que ahora mismo no veo incentivos por parte de ninguno de los dos bandos, y especialmente por parte del presidente Putin, ya que creo que el tiempo está de su parte. Tiene los medios para hacer una guerra larga. Las sanciones han afectado a la economía rusa. Hay que verlas en combinación con medios militares, diplomáticos y de otro tipo. Y se está preparando una larga guerra de desgaste en Ucrania.
Es una guerra de ganancias incrementales a un precio muy alto, pero también de desgaste de nuestra unidad y propósito y resolución en Occidente y otras partes del mundo. Porque en el aumento de los precios de la energía, con la inflación, con la militarización de los alimentos y la energía, sin duda habrá insatisfacción en nuestras propias sociedades con lo que vamos a enfrentar este invierno. Así que creo que es de suma importancia que los gobiernos mitiguen los efectos de la crisis en nuestras respectivas sociedades, especialmente para las personas más vulnerables de la población. Pero cuando pienso en mi propia experiencia, tenía 23 años cuando estalló la guerra, y en el momento en que me iba a la cama por la noche y escuchaba las detonaciones a unos 20 kilómetros de Zagreb, agradecía la cama caliente en la que podía dormir esa noche. Sin embargo, pronto olvidamos esa experiencia y durante demasiado tiempo en Europa nos han adormecido con esa sensación de que la paz estará ahí, de que la seguridad estará ahí. Hemos dado por sentada la paz, especialmente las generaciones jóvenes que no han visto la guerra y la destrucción. Así que creo que el principal mensaje que deberíamos enviar hoy es que todo el mundo piense en la situación, que los ucranianos están perdiendo vidas y perdiendo sangre, y que nosotros deberíamos ser capaces de perder algo de la comodidad que tenemos en nuestras propias vidas para apreciar y proteger los valores. Incluso si no crees en la democracia liberal, no obstante, tenemos que proteger el derecho internacional, la soberanía de los estados, la integridad territorial y el derecho de cada nación e individuo a elegir su propio futuro. Y mi mensaje a la generación joven y a la generación del propósito es que no debemos dejar que los matones dirijan el mundo. Alexander Kasniewski, me gustaría conocer su opinión ahora. En cuanto a la cuestión de la unidad, en marzo vimos una unidad sin precedentes por parte de los Estados miembros y las capitales europeas, que se unieron para tomar decisiones a una velocidad que no habíamos visto en años. ¿Pero sigue existiendo ese impulso? Bueno, este es el siguiente, digamos, llamado éxito de Putin. Nunca antes estuvimos tan unidos. Y debido a esta agresión sin precedentes contra Ucrania estamos unidos. Y este es un primer valor nuevo muy importante y tenemos que continuar esta unidad. Y tenemos aquí a muchos jóvenes. Así que por favor, recuerden que Europa unida no solo es más fuerte, sino que es mejor. Si Europa se desintegra, no tendremos ninguna posibilidad en el siglo XXI en estos procesos globales que podemos observar. Tenemos fuertes competidores, a veces enemigos. Rusia es un enemigo. China es un fuerte competidor. Probablemente en los próximos meses veremos a China como un enemigo también, debido a la muy probable agresión contra Taiwán. Así que el primer mensaje es que una Europa unida es más fuerte, es mejor, y ese es un buen espacio para todos nosotros y para ustedes, la generación joven también. Tengo miedo, por supuesto, porque ya sabes, la vida es la vida. Y sabemos que la gente tiene una paciencia muy limitada. Así que tengo mucho miedo por todo lo que va a pasar durante el invierno. Porque la crisis energética se acerca, no tenemos ninguna posibilidad de evitarla. Probablemente habrá apagones de energía en algunos lugares. Tendremos inflación, precios altos, etc. Y es muy importante entender en este difícil periodo que estamos luchando junto con Ucrania por los valores más importantes, como la democracia, la soberanía, el respeto, los derechos humanos, la dignidad. Así que, por supuesto, Europa Occidental, pero también Polonia, mi país, después de 30 años de transformación muy positiva y exitosa, es una sociedad cada vez más orientada al consumo.
Así que para nosotros no es fácil aceptar que las condiciones de vida sean peores o puedan serlo. Pero es necesario entender que es un momento, que es un periodo de la historia en el que tenemos que sufrir porque estamos luchando por valores mucho más importantes, por cosas mucho más importantes. Y nuestra generación, mi generación, su generación nunca se enfrentó a un reto así. La generación de mis padres, de mis abuelos, se enfrentaban cada 10 o 20 años a guerras, a conflictos, a la pobreza, al hambre. Así que eso es para nosotros y para todos nosotros un reto realmente difícil pero muy importante. Y tenemos que pasar este examen con éxito porque es importante para nuestro futuro. Y un último comentario. Rusia, les cuento, participé en algunas discusiones y uno de los elementos que causó mucha controversia fue: ¿es la guerra de Putin contra Ucrania o es la guerra de Rusia contra Ucrania? Porque sería más fácil, probablemente para todos nosotros, decir, bueno, es la guerra de Putin, porque su obsesión es reconstruir la gran Rusia, reconstruir el imperio. Y por supuesto, para reconstruir el imperio necesita un país tan grande como Ucrania, como Bielorrusia y algunas partes de Asia Central. Probablemente sería más fácil pensar que si cambiamos o algún día cambian a Putin en el Kremlin, tendremos una situación mejor. Podremos abrir un nuevo capítulo en las relaciones con Rusia. Pero les digo, conociendo bastante bien a Rusia y habiendo leído muchos libros, hoy tuvieron unas horas antes a Anna Applebaum y ella dijo que la historia liberal de Rusia, que tal periodo puede ser de un periodo cero, nunca existió. Por supuesto, tuvimos algunas ideas o líderes liberales, pero nunca tuvieron éxito. Así que, por desgracia, en mi opinión, esto es un problema, porque esta es la guerra de Rusia. Está muy relacionada con la concepción rusa del mundo, la concepción rusa de la posición de Rusia en este mundo. Es un montón de sentimientos imperialistas y Rusia nunca decidió discutir abiertamente dentro de este país el problema del pasado, de la época zarista, de la Unión Soviética. Esta idea de la grandeza rusa, de los territorios rusos, es algo que, por desgracia, está muy arraigado en la mentalidad rusa. ¿Por qué hablo de ello? Porque tenemos que estar preparados para que incluso cuando un día termine la presidencia de Putin y tengamos una nueva generación de líderes, la situación, especialmente en lo que respecta a Ucrania, pueda ser la misma. Porque para esta idea tan rusa de su propio país, del papel en el mundo, Ucrania es una parte crucial. Y como quieren, Rusia quiere, con Putin o sin Putin o con algún sucesor de Putin, Rusia quiere tener el control total de Ucrania. Este conflicto va para largo. Pero podemos ganar, podemos ganar. Y Yulia les dijo cosas muy importantes. Si apoyamos a Ucrania, si suministramos armamento, si damos un fuerte apoyo financiero a Ucrania, viendo la determinación de los ucranianos, viendo cómo son valientes, cómo son hábiles, cómo utilizan todas estas nuevas armas, es una oportunidad de que en esta lucha entre la democracia y las autoridades, Ucrania nos ayude a todos a ganar y la democracia tenga una oportunidad para las próximas décadas. Ukraine will help to all of us to win, and democracy will have a chance for the next decades. Y ese es un elemento para apoyar plenamente a Ucrania. Y el segundo es, por supuesto, nuestra unidad. Sin la unidad de Occidente, pienso en la Unión Europea y en Estados Unidos, no tenemos ninguna posibilidad de ganar en esta confrontación global, mundial, entre la democracia y las ideas autoritarias. Yulia Tymoshenko, muchas gracias por estar con nosotros. Señor Nemiria, muchas gracias por su interpretación y también por sus reflexiones. Kolinda Grabar-Kitarovich, muchas gracias también por estar con nosotros. Alexander Kasniewski, muchas gracias y muchas gracias a nuestro público.